Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos un martes más a este par de mamás doblemente pseudo normales. Y estamos aquí, María Montero Villalba desde España. Y esta servidora loca, mamá pseudo normal desde México, para platicar de altas capacidades y doble excepcionalidad. Y hoy tenemos un tema interesante, curiosillo y bueno. Bueno que lo conozcamos porque es importante. Cuando no lo sabemos, es complicado. Sobre excitabilidad emocional. ¿Cómo estás, María? ¿Y qué nos puedes platicar? Pues estoy muy bien y os puedo hablar de lo que queráis. En este caso, de sobreexcitabilidad emocional. ¿Qué vamos a hablar? Pues, ¿qué te puedo contar? En mi casa se estila mucho la sobreexcitabilidad emocional. Es bastante común, algo que vivimos muy a menudo. No sé, igual que la tuya, seguro. Pero, a ver, si regresáramos el tiempo a la María que tenía a ese pequeño bebecito, a lo mejor de Mm. 2, 3 años, ¿cómo le explicarías que su niño tiene sobreexcitabilidad emocional? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, creo yo, siempre desde mi punto de vista, ¿vale? eh, son las intensidades con las que viven las emociones. Entonces, si yo me pongo, imagina, voy a hablar de mi hijo en este caso, ¿no? Em, Cuando mi hijo vive algo, ya sea bonito o triste, feliz o triste, lo vive intensamente por igual. Es decir, yo lo recuerdo a él cuando compartía sus primeros juegos o cuando compartía sus primeras experiencias con los amiguitos en el parque o lo que sea, a él le emocionaba mucho, le ponía muy feliz. Y él lo demostraba pues con demasiada intensidad, demasiados abrazos, demasiada felicidad. Era como estar vomitando purpurina y confeti todo el rato, ¿no? A lo mejor tan simplemente estaban jugando a los Vomitando columpios purpurina. y confeti. Fu, fu, fu. Claro, simplemente estaban en los columpios, pero para él era algo mágico, para él era algo maravilloso, ¿no? Entonces era muy chocante de ver, porque las demás mamás lo catalogaban de demasiado exagerado, demasiado raro, demasiado... Y estaba viviendo un momento intenso de felicidad y era su manera de demostrarlo, ¿no? Con 3, 4 años, ¿no? La tristeza o la pena, ¿no? Exactamente igual. Cuando un amiguito no le quería dejar la pelota o no querían jugar con él o cosas así, era el drama, se acaba el mundo para mí, no puede haber nada más peor en este universo de que no me dejen la pelota en este momento. Entonces era llanto, era demasiado, ¿sabes? Como yo le digo folclórica, ya sabes, ¿no? Era como todo muy intenso. Y claro, tampoco por otro lado se podía entender, porque, a ver, que también le ha dicho que no le va a dejar la pelota, que tampoco, pero claro, no estaban entendiendo. Voy creciendo con esta, como madre, me refiero, voy creciendo con este contexto emocional de mi hijo a base de los años y no ha cambiado, ha evolucionado, pero no ha cambiado. Es decir, esa sobreexcitabilidad, esa intensidad emocional sigue estando presente en él, porque es algo que va en su perfil, en su persona, es algo intrínseco en él, Yo digo, viene con el paquete. viene con el paquete. Te entregan una cajita que dice altas capacidades y entonces cuando la abres te encuentras con asincronías, sobreexcitabilidades y así un montón de cosas y tú dices, ¡eh! Y sí, ahí venía adentro. Ahí venía, sí, sí. Y sí es verdad que a ver, las sobreexcitabilidades, por norma general, son poco comprendidas e inclusive, tú bien sabes, muy confundidas con otras cosas que no tienen nada que ver. En el caso de la sobreexcitabilidad emocional, es bastante incomprendida porque lo etiquetan muy rápido. Si es por el tema de felicidad, porque es demasiado exagerado, ¿no? O tampoco es para tanto. Y es exactamente igual si es por el lado negativo, ¿no? Que exagerado, que dramas, que no sé qué, que no sé cuántos.
Antes yo quizá en algún momento me pudiera esforzar en explicar, mi hijo es así, lo vive con esta intensidad, pero a día de hoy no me esfuerzo, hace ya muchos años que no me esfuerzo en hacerlo porque realmente ni hay muchas personas que ni tienen ganas de entenderlo o ni siquiera están preparadas para poder entenderlo. Sí, Porque hay que también va saber un con poco, quién. claro, también hay que ver un poco la apertura de mente que tiene la persona en cuestión. Sí, hay que saber Entonces, con quién. No puedes ir con todo el mundo diciéndole, es que mira, lo que ocurre es que. no, No, o no, sea, no, a porque veces nada gastas más te ríes energía. y dices, ay, pues así es lo que hay. Fíjate, claro, es que yo ni me río. Ah, Es que yo directamente, no, yo directamente optaba, desaparezco, directamente desaparezco. O sea, si mi hijo se lo está pasando bien, obviamente yo lo dejo, pero yo desaparezco normalmente no estoy con el contexto maternal donde están todas las no, mami, no, ¿vale? no, Entonces, eso es. cuando era más pequeño, sí es verdad, yo recuerdo un día, eh, estando en uno de sus cumpleaños que a él le invitaron, donde habían, yo qué sé, muchos niños, porque no eran solamente ese cumpleaños, sino que habían más, era un parque de bolas. Mi hijo ahí mostró toda la sobreexcitabilidad sensorial, motora, emocional, intelectual, todas las que hay, o sea, todas reunidas en esa persona al mismo tiempo en ese cumpleaños. Entonces, fíjate hasta qué punto él estaba feliz y disfrutando que estaba siendo, entre comillas, arrumbado, estaba siendo apartado del grupo y él no se estaba dando cuenta, porque él estaba feliz, porque estaba con niños, porque estaba disfrutando, estaba sintiendo otras cosas, pero realmente a él lo estaban encerrando en una jaulita. Y él no lo estaba entendiendo como tal porque cuando yo iba y le abría, él seguía saltando y disfrutando, pero enseguida volvía. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues cogí a mi hijo y me fui, sin tartas, sin regalos, sin nada. Yo cogí y me fui. Y yo recuerdo que una mamá me dijo, ¿pero te vas a ir así, sin más? Y dije yo, sí, así, sin más. ¿No vas a decir ni hasta luego? Digo, no. Digo, no, porque necesito tiempo para llegar a mi casa y explicarle a mi hijo qué es lo que estaba pasando. Porque no están entendiendo, es que eso son cosas de niños. No, las madres no estaban entendiendo de que mi hijo tenía sus sobreexcitabilidades, los niños no se estaban comportando correctamente, ninguna madre fue capaz de ir a decirle a los niños, pues así no, así sí, ¿vale? Tampoco me vinieron a mí a preguntar y yo dije hasta aquí. Dos veces bastaron que lo cerraron en la jaula, no hubo una tercera. La segunda vez yo fui, lo saqué de allí y me lo llevé. Desaparecí. Y ese es mi modo de operar ante estas cosas ya, es desaparecer. Porque si el resto no está preparado para poder entender o poder abrir la mente y entender las situaciones y que cada persona pues siente de una manera o expresa de una manera, yo no voy a ser quien vaya a explicártelo porque si no estás preparado y no lo vas a entender, mi energía no la voy a gastar. La voy a gastar en llegar a casa y explicárselo a mi hijo. Eso sí, Es que en esas situaciones, por supuesto que lo mejor siempre va a ser salvaguardar a nuestros hijos y buscar totalmente. lo mejor para ellos. Y sí, ahí sí no, ni para dar explicaciones. Mm, mm, Ah, es complicado ser mamá de un niño o una niña con altas capacidades o con doble excepcionalidad. Sí, se necesita mucha fuerza, o sea, física sí, pero sobre todo mucha fuerza emocional. Uno tiene que estar así como bien centrado y tener bien claro los objetivos, porque es muy fácil que este tipo de cosas a uno lo muevan. Es muy fácil que a uno lo tumben, es muy fácil que este tipo de cosas a uno lo hagan sentir mal. Muy, muy fácil. Y la presión social, etcétera, etcétera. Entonces, me dio coraje tu anécdota. mm. No estamos en el Sí, anecdotario, pero no le hace. no, Me, no. me dio coraje porque sí pasa, porque sí, sí pasa y por supuesto que está mal y segregar y demás no está bien. O sea, podemos y debemos hacer cosas diferentes para integrar a todos a su manera, así Ujú, nomás, o sea, a su estilo muy particular que cada uno tiene. ujú, Fíjate que acá la sobreexcitabilidad emocional se da
mucho con, no sé si llamarle así como una empatía exagerada, pero vamos a llamarlo así, ¿no? Como, no, obviamente no es el nombre técnico ni, ni mucho menos, pero como para tratar de explicar, desmedida, desbordada, como todo con estos chiquillos que es desbordado, así desbordado. O sea, el hecho de, esto creo que yo lo había contado alguna vez cuando veníamos en carretera rumbo a Guadalajara, precisamente que nos estábamos mudando, nos venimos en el carro y entonces en la carretera vimos a un señor caminando. Pero una carretera despoblada, o sea, no había ni para adelante ni para atrás. Este, y mi hijo, papá, el señor necesita ayuda. Párate, súbelo, vamos a llevarlo a algún lado. Y mi marido, o sea, mi marido venía pues conmigo, con el niño, que en ese entonces tenía como 9 años y cachito, y le dice, es que no puedo, por seguridad, o sea, pasan cosas horribles, no puedo llevar, no podemos llevarlo, no, no es prudente, no, no debo hacerlo. Llegamos a nuestra nueva casa aquí en Guadalajara, todo bien, o sea, eso fue durante el día, llegamos aquí en la noche, y era muy noche ya, no sé, tal vez 2, 3 de la mañana, y hijo, ya duérmete, ya es noche, es que el señor. ¿Y si no tiene familia? ¿O qué tal si sí tiene y lo están esperando? ¿Y a dónde va? ¿Y si no ha comido? Y todos los ISIS que te puedas imaginar, que ya te lo sabes, que ya has escuchado, fue una noche muy complicada Ujú, porque estaba demasiado preocupado por ese señor, que no conocía, que no había visto nunca en su vida, que no ha vuelto a ver, pero es una persona. ¿Y por qué vamos a dejar a una persona así a su suerte, no? Y han pasado años para ayudarle a gestionar un poquito esa sobreexcitabilidad emocional, donde hay que explicarle que debemos salvaguardar primero la seguridad y la integridad física propia para después poder ayudar. Y bueno, explicarle, ¿no? Qué momentos y todo, que sí no es justo, que sí no es lo ideal, que sí nos encantaría ayudar a todos, pero que no necesariamente podemos, ¿no? Todavía me pasó cuando entraba a la universidad, que para cruzar la calle es que vi a un viejito, vi a un señor y le ayudé y esto que lo otro. O sea, sí, pero ten cuidado, no, no, no te acerques demasiado a las personas, no sabes los peligros que hay. Pero ¿cómo voy a dejar a un viejito que cruce solo la calle, mamá? ujú, ¿Cómo voy a dejarlo ahí? Ha sido difícil y te estoy hablando que eso ya pasó cuando tenía 15, o sea, son situaciones que nos ha llevado tiempo gestionar, todavía no está, y no creo que, como dices, nunca se van a quitar, solo es tratar de mediar un poquito de seguridad. Seguridad, o sea, ten cuidado, eso es, ¿no? Pero, claro. pero sí, Manuel, igual, Manuel cuando era pequeño, él, y cuando íbamos paseando por la calle, era aquí por donde nosotros vivimos, hay muchas personas sin hogar y acá que también. piden, sí, que piden en las puertas de los comercios y además algunos están con sus perretes y demás. Manuel muchas veces no, no se nos escapaba porque él nunca se ha escapado, simplemente se acercaba a la persona en cuestión y le preguntaba, empezaba, pero es que no tienes casa porque estás sentado en el suelo, hace frío, o no sé qué, no sé cuánto, empezaba, es que no tienes dinero, pues espera porque mis papás te van a dar dinero. Y hablaba con ellos y entonces luego Y sus venía, papás igual sin dinero, ¿no? Sus ya, papás. pero sus papás le daban dinero. Y Sí, entonces luego, claro, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tampoco éramos en plan, Manuel, no, con él no hables, no vayas allí. No, nosotros también nos acercábamos y nos poníamos a hablar con la persona en cuestión. Y sí, claro que le dábamos dinero. Pero le dijimos, por ejemplo, pues igual que tú has hecho, no nos importa de que hables con él, pero tienes que ir con papá y con mamá. No vayas tú solito, sí. porque si nos despistamos, pues no sabemos exactamente, o sea, no conocemos a la persona. No sabemos si realmente es de las buenas o no de las no tan buenas. Sí, sí, es que no tiene que ver el aspecto físico, tiene que ver No, la seguridad. O claro. sea, ay, y en mi país pasan cosas tan horrendas que,
que de verdad es como, por favor, o sea, no te alejes, por favor, avísame. Y sí, o sea, otra cosa que yo he tratado como, bueno, a lo mejor no traigo dinero, pero mira, pues aquí traigo la manzana que te traía de lonche, y por eso dije: "No traías dinero", porque me pasó muchas veces de: "Hijo, traigo lo del camión de regreso", y a veces ni lo traigo en efectivo, lo traigo en la tarjeta del camión, o sea, no sé, no le puedo dar la tarjeta del camión al señor, pero mira, traigo esta manzana, ¿qué tal si se la damos, no? Claro. Nosotros tomamos una determinación porque llegó un momento en que a todo aquel que veía pidiendo en la puerta de un comercio, teníamos que darle dinero. Entonces tuvimos que explicarle por qué era como mamá pobrecito, mamá no tiene casa, el perrito pobrecito, ta, 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 ta. Entonces, claro, ojalá yo tuviera el dinero para toda esta gente, ¿no? Pero no, no es así. Entonces tomamos la determinación y hablamos con él para poder ayudar a esa gente sin hogar, pero desde otra perspectiva. Es decir, mira, cuando vayamos al supermercado, lo que hacemos es una compra de comida que o bien si hay gente en el súper que está afuera, se la vamos a dar, se la vamos a facilitar, o bien la vamos a repartir por la gente que está cercana y sin hogar. Entonces, pues llevamos pan de molde con embutido, o algo que pueda ser, que no necesiten, obviamente, cocinarlo, sino que se lo puedan comer en el momento. Sí, Pues una galletas, fruta, sí, una botella con fruta, agua. pan, eso es, cosas así. Entonces, hacíamos eso. Y también hemos llevado mantas, por ejemplo, Ah, sí. las mantas que se retiran, que siguen estando nuevas, pero que a nosotros ya no nos causan, bueno, que no, pues hemos ido, o por ejemplo, las mantas que se retiran en los centros de salud, las pedimos para nosotros, sobre todo para la gente sin hogar y para los refugios de animales Claro. también, ¿vale? Entonces, le enseñamos que podemos ayudar no necesariamente dando dinero, sino ofreciendo cosas que tenemos o que podemos tener en un momento dado para ofrecer a esas personas sin hogar. Porque si no hubiera sido la ruina. Si yo hubiera tengo que darle una monedita a cada persona de las que hay sin hogar, pues es un sueldo. Porque Sí, desgraciadamente hay muchas personas sin hogar. sí, sí. Y es que te digo, aquí también pasa, y a mí sí me llegó a suceder de verdad muchas veces, muchas, muchas veces, sobre todo en el tiempo que es que ahorita ya han cambiado y han mejorado mucho las cosas, pero íbamos llegando a la ciudad, no teníamos como que mucho dinero, no teníamos conocidos tampoco, entonces fue complicado empezar a generar ingresos aquí, empezar a adaptarnos a esta nueva vida y demás, y a nuestros recursos, etcétera. Entonces, eh, y no es que ahorita tenga dinero, porque sigo sin tener, pero tenía menos. Muchas veces llevé a mi hijo a sus clases de ajedrez y clases así, que casi todas eran gratuitas, con lo del camión. Así de verdad. Y algo que hacía yo, pues es que, por ejemplo, los martes iba a clases de matemáticas, que esas eran pagadas. Los martes en la mañana yo me iba al tianguis a vender, que es un mercado ambulante que está por aquí. Entonces sacaba yo cosas de la casa, ropa o zapatitos que ya no nos quedaban, y me iba al tianguis, vendía, sacaba lo de la clase. Y así, o sea, digo, iba haciendo, ¿no? Pero muchas veces iba de verdad con las monedas justas para regresar, para ir y volver, pagar la clase y ya. Entonces que me dijera, es que hay que darle así como que Padre Santa, no traigo criatura. Y decirle, hijo, no traigo dinero, pero te digo, o sea, vamos a traernos esto extra para regalar, porque eso sí podemos hacer. A lo mejor una latita de atún, como dices, algo así sencillito, pero que eso sí lo puedo hacer, ¿no? O con los perritos igual. Ujú. Entonces, bueno, eso, Exacto. Pero así son. así ha sido, sí, y explicarle la realidad, no decirle, no, no es que no quiera ayudar, es que de verdad no traigo, no puedo ayudar, no tengo los No recursos yo podemos, ahorita, claro, con ¿no? todos no podemos. Él quería hacer un barrido por todo el pueblo y ver quién estaba. Y, ojalá, yo le decía, ojalá, mi amor, pudiéramos, pero además yo le explicaba, si cada uno de nosotros, de todos los que vivimos aquí, pusiera su granito de arena, pues sería mucho más fácil, pero mamá no puede ser la salvadora, ni mamá ni papá pueden ser los salvadores de toda esta gente. Ojalá, pero no soy. Puede ayudar, ¿qué es lo que hago? Y seguimos haciéndolo a día de hoy, es Sí, decir, seguimos haciendo compras para la gente que está en la puerta del súper, seguimos regalando mantas, seguimos, claro que seguimos, y a él le encanta, a él es algo que le encanta.
le hace sentir como realizado, Sí, como que está contribuyendo en algo positivo, en algo bueno, y lo está haciendo él, ¿no? Como que sí, está claro. aportando. Es que exactamente, nosotros hemos optado por hacer eso y ha habido, digo, en otras fechas, ¿no? Pero hasta en Navidad el hacer cositas. Ahora hemos podido comprar de pronto algunas rosquitas o pizzas y regalar. Y digo pizza porque como a nosotros nos gusta cenar pizza en Navidad, pues ya creemos que la gente también, ¿no? Pero ha habido ocasiones en las que, bueno, no hemos tenido dinero para comprar. Bueno, pues yo he hecho una gelatina, no le hace, pero el punto es dar, ¿no? El Ujú, punto es ayudar. Y el punto también es ayudarles a nuestros hijos a gestionar esta sobreexcitabilidad emocional, a que sepan que sí se puede ayudar, que sí es bueno dar, no, no decirles, no, 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 está bien. No, decirles que sí se puede, y sí hay que hacer una diferencia y algo, pero también explicándoles, a ver, mis recursos son estos, o sea, es lo que mi humana y limitada capacidad puede. Pero hay otra parte todavía de la sobreexcitabilidad emocional más difícil de entender. Y te voy a platicar esto que le pasó a mi hermana. Mi hermana ve estos videos y me ha dicho que los ve nada más por ti, porque es tu fan. Sí, es tu fan. Bueno, mi hermana y mi mamá son tus fans. A mí me aguantan porque pues ya que no les queda de otra. Pero ahí te va. Resulta que mi hermana estaba desarrollando una actividad que la tenía muy estresada, con la que ya llevaba como un año, casi dos. A lo mejor dos, no sé, porque soy muy mala con las fechas. Y esta actividad ya la tenía tensa, preocupada, pero en exceso. Era algo que dejó de disfrutar y ya, su sistema nervioso estaba muy, muy alterado. Entonces, yo ya le había dicho, pues déjala, o sea, total, lo haces, es trabajo voluntario, no es como que te estén pagando, no tienes como ese compromiso, ya deja ese asunto, pues, a la goma. Pero bueno, su deseo de ayudar. En fin, el caso es que mi sobrina, la más chiquita de sus hijos, empezó a tener un comportamiento, pues bueno, digamos que de forma externa podríamos decir que se portaba mal, ¿no? Yo que soy su tía, no puedo decir que se portaba mal, porque soy su tía, pero empezó a ponerse como muy irritable, sobre todo esos días que mi hermana tenía estos compromisos, empezó a ponerse muy irritable y llegó a un punto tal en que ese día se ponía como hasta a llorar. Y mi hermana le decía, ¿pero qué tienes? Y ella decía, es que no sé por qué me siento así. Porque esa era la respuesta de la niña, tal cual, no sé por qué me siento así. Pero te digo, o sea, iba de primero de andar a lo mejor un poquito chocantita o que el ruido la molestaba, con todas las sobreexcitabilidades hacia flor de piel, al punto de ponerse a llorar y decir, no sé por qué me siento así. Entonces, mi hermana ya andaba toda estresada más por la niña todavía y preocupada y empezó desesperada, no, es que necesita terapia sensorial, es que necesito una terapia de esto, es que la niña, y yo estaba así como cuchillito de palo, decimos acá, deja esa actividad, deja eso. En fin, un día me hizo caso y dejó esa actividad y mágicamente mi sobrina empezó a portarse bien. Empezó a andar tranquila, relajada, contenta. De eso ya van a ser 3 semanas, pero 2 semanas y media. Y entonces le dije hace unos días, oye, ya viste, mira, qué contenta anda ella, tan feliz, mi sobrina, tan preciosa, mi sobrina como siempre, ¿no? Y me dice, sí, fíjate que la he visto ya muy bien, ha mejorado mucho. ¿Y qué asociación le encuentras? Le digo, pues no sé. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene así? Como 2 semanas. "Mm, ¿Hace cuánto que dejaste esta actividad? Ah, pues como 2 semanas. ¿Y tú cómo estás? No, pues yo ya muy relajada. Ok, ¿a dónde? Y ya fue como, ok, ya me cayó el 20. Eso pasa cuando tenemos un niño o una niña con una sobreexcitabilidad emocional, querramos aceptarlo o no, porque igual puedes no aceptarlo y no pasa nada. Digo, no pasa nada con que, a mí no me pasa nada con que no me creas. ujú. Pero más que la conducta, las emociones de los niños sí se ven afectadas por nuestras emociones. Insisto, sobre todo de aquellos que tienen sobreexcitabilidad emocional, que son
Es una antena abierta al Wi-Fi que cargue, que ya lo habíamos puesto ya esa analogía del Wi-Fi. Si uno anda enojado, ellos van a tener de pronto también ese tipo de actitudes como si estuvieran enojados. Ujú. O si uno anda triste, no sé, igual si andas feliz, porque ellos Sí, y sienten la emoción y pasa lo que pasaba con mi sobrina de no sé por qué me siento así. O sea, obviamente estoy reaccionando y estoy llorando, pues porque siento como mucha presión y mucha tristeza y mucho estrés. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es una claro, niña. pero estaba sintiendo toda la emoción que su mamá estaba llevando, Sí, la estaba. absorbiendo, o sea, la emoción que la madre estaba sintiendo estaba siendo traspasada y sentida por su hija. Y Ujú. eso es sobreexcitabilidad emocional, la capacidad y también o sea, de una manera empática, ¿no? La capacidad de poder sentir en qué momento se encuentra en este caso su mamá. Y eso te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, y yo lo vivo también a diario. Si yo me encuentro mal, mi hijo está más irascible o se encuentra mal, o si yo estoy más feliz, él se encuentra, o sea, como yo esté en estado de ánimo, a él también le afecta. Sí, nuestros estados de ánimo de mamá y de papá Afectan pueden marcar la pauta del día totalmente. totalmente, totalmente. Mi marido y yo somos polos opuestos. Yo soy, como tú bien sabes, yo soy pura fantasía, yo estoy como loca por el mundo. eh, yo creo que Disney se inspiró en mí. Yo vengo de otras vidas o algo, no lo sé. Yo soy consciente de que se me va, de que se me va la fantasía de las manos, pero no lo puedo remediar. Mi marido es más racional, mi marido es más del mundo, ¿no? Más con los pies en la tierra. Yo voy flotando por las nubes, él es más de los pies en la tierra. Pero mi hijo prefiere mi vibración a la de su padre. ¿Significa esto que su padre tiene mala vibración? No, No, no. Significa que la vibración que yo le emano, que yo le traslado, le hace sentir bien, le hace sentir cómodo, le hace sentir seguro, le hace sentir en paz. No le crea conflicto interno. La de su padre sí. La de su padre me lo altera. pero es que además, bueno, tu hijo es un clon tuyo. Entonces, Por supuesto. entonces, este, y no me refiero solo a físicamente, que sí, me refiero también a su forma de ser, empatiza Sí, mucho más contigo. sí, sí. En mi Mi hijo caso, empatiza más. yo soy, ya te lo he dicho, soy demasiado concreta, mucho más al grano, cero fantasía, tiempos rápidos, en fin, y mi hijo es muy similar. Entonces, igual, nos entendemos muy bien, nos llevamos muy bien, nos comunicamos muy bien, pero también para lo malo o para lo no tan Sí, agradable, sí. porque si ando emocional, quiero decir, si estoy desbordando y estoy a nada de llorar, es que no sé cómo decirlo, porque no es contagiarlo, pero sí es como que, ¿cómo lo describirías? O sea, sí lo va a absorber el otro. Yo creo que emanas el sentir que tienes y en este caso tu hijo es capaz de absorberlo, Sí, ¿no? como una esponja. Sí, pero, a ver, yo siempre digo, somos energía y la emoción también es energía, ¿no? Es una especie de, de, de poder sentir cómo se está sintiendo el que está a tu lado, ¿no? Y cuando te encuentras con una persona con esa sobreexcitabilidad emocional, pues justamente está trayendo esa capacidad, porque hay otras personas que ni sienten ni padecen, como yo digo, y no es que, no es que no sean empáticas o que no estén sintiendo, sino que no tienen la capacidad de poder absorber tanto lo negativo como lo positivo en emociones hablando de esa persona. Exacto. Por ejemplo, en el caso de las personas con altas capacidades, o bueno, de las personas que tienen específicamente la sobreexcitabilidad emocional, ¿Mm? cuando son chiquitos, cuando son niños o niñas, a veces entran a un cuarto o entran o llegan a un lugar y todo el mundo está de malas y ellos también dicen, ¿qué está pasando, no? Porque perciben esta emoción. Ahora, Ujú. aclaro, yo soy muy así de método científico y yo sé que hay muchas cosas que no son medibles y cuantificables, estoy de acuerdo.
pero las sobreexcitabilidades sí han sido estudiadas y pueden consultar a Casimir Dabrowski y a otros muchos Ujú, más. ¿Ok? Esto sí ha sido estudiado. No, ujú. no estamos hablando así como de mala vibra, ni siquiera de una cosa supersticiosa. No, estamos No. hablando de emociones y que de verdad las emociones pueden percibirse y una persona con sobreexcitabilidad emocional puede de verdad sentirse y verse afectada por emociones ajenas. Ujú. Eso es real, Yo, le va a sí, afectar, sí, le van a y influir mucho, mucho muchísimo, y puede muchísimo, hasta, sobre todo cuando son niños, o bueno, también los adultos cuando no sabemos ni qué es, hasta somatizarlo. y mucho. Y aquí doy fe, yo. Yo por eso necesito, ya te expliqué muchas veces, yo soy yo recapto mucho las emociones de las personas, muchísimo. Y Yo aún a siento través de la mucho. pantalla, me consta. Sí, yo capto mucho las vibraciones de la persona Sí, y noto esas densidades al entrar a un hogar y a una casa ajena que no es la mía y querer irme y me voy, porque no estoy percibiendo algo y sí somatizo. Y sí, luego me dan dolor, a mí me da el dolor de cabeza muy, muy grande, sí. pero muy, muy grande. Y mi hijo también lo somatiza. A él le duele la barriguita o le duele la cabeza también, ¿no? Entonces, como tú bien dices, no es algo que estemos diciendo aquí a la ligera, no. Lo explica la ciencia. Sí, hay estudios, muchos. Hay estudios, se puede buscar y se puede constatar la información que estamos dando a nivel científico con la persona en cuestión que hizo estos estudios, ¿no? Y es curioso porque la gente, o sea, la población, la sociedad no está preparada al 100% para poder entender esta capacidad, esta sobreexcitabilidad emocional. Sí, es que es eso, es una intensidad, como decíamos al principio, y recordar que el cerebro, específicamente de las personas con altas capacidades, perdón, su conexión neuronal tiene más mielina, es decir, hay como más aceite entre las neuronas, pues. Yo siempre digo las cosas bien burdas, pero es para que nos entendamos. Entonces, al haber más aceite, hay mayor facilidad de conexión, y al haber mayor facilidad de conexión, todo es más rápido, todo, pero cuando hablamos de no nada más rápido, me refiero también más intenso, o sea, la emoción es más intensa, la felicidad, el disgusto, el desagrado, todo, todo, Todo. todo. Y bueno, cuando hablamos de las emociones, también son, o sea, cuando hablamos de el percibir la emoción de otra persona, de este lenguaje no verbal, Ujú, también esta interpretación. Y a lo mejor si son chiquitos no tienen la capacidad porque están chiquitos o el lenguaje para decir, "Ah, es que esta persona está frustrada por esto y por esto. eso. Nada más siento esta ola de frustración y no sé qué rayos está pasando, o sea, Y importante, subrayar para mí, o sea, si ya es difícil poder gestionar las emociones como adulto, ¿no? Es una de las tareas más dificultosas a las que nos podemos enfrentar, ¿no? Cuando te viene esta vorágine de emociones, esta montaña rusa, ¿no? Gestionarlas y posicionarlas de nuevo, pues imaginarse cuando todo eso se traslada o se puede absorber desde una criatura chica y pretendemos que encima lo gestione, cuando a veces nosotros no somos ni capaces de hacerlo. Entonces, no podemos pedirle a esa criatura que se aguante esa emoción o que se esté quieto o que deje de llorar o que deje de saltar porque es que no está sabiendo gestionarlo y está utilizando las herramientas que en ese momento él conoce y sabe. claro, Entonces, hay que ayudar porque también es una especie de desregulación. Es decir, no sí, estamos gestionando las emociones, nos estamos desregulando y viene el caos. totalmente. Entonces, los papás que se encuentren en esta situación, sugerencia mía, es primero saber conocedores de nuestra gestión emocional, de qué necesitamos, para luego poder ayudar a nuestros hijos a que también, por supuesto, teniendo en cuenta su edad cronológica, importante, para ayudarlos a que ellos también puedan hacer esa gestión y que el día de mañana no se desborden o no se desregulen con tanta intensidad. Importantísimo. Es que lo dijimos, creo que fue la semana pasada, no estoy segura, pero cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de ayuda para nuestros hijos, no digo que no hay que tomar, o sea, no digo que no hay que llevarlos porque cuando se requiere y hay que hacerlo, ¿no? Y además digo, tú te dedicas a esto, yo también, o sea,
Pero el trabajo más importante es en casa. Siempre, La primer persona que debe estar bien emocionalmente soy yo como mamá o yo como papá. Yo adulto, pues, responsable. Porque sí, si yo logro, aunque sea un poquito, y estoy empezando a gestionar mis emociones, eso le estoy enseñando a mis hijos. totalmente, Pero no, totalmente. sí, como decíamos, es que no puedo llevarlo a que el psicólogo, la psiquiatra, no sé quién sea, le enseñe a que no se frustre y a mí cuando no me sale algo aviento las cosas y pego de gritos. No hay, no hay conexión ahí. Pues no. El No, ejemplo, el primer ejemplo y las primeras conductas que mi hijo va a copiar son las mías, porque aquí vive. siempre, siempre. Fíjate, yo cuando ayudo a los nenes a gestionar sus emociones, realmente el trabajo yo lo empiezo con los papás, Sí, siempre. siempre. Inclusive cuando los nenes tienen que aplicar alguna herramienta, siempre digo que los papás sean los primeros en hacerlo, aunque Sí, no haya pasado nada, sino que como que hagan de guía sí, y sí, entonces puedan hacer como de espejo. yo no Siempre. doy acompañamiento a niños, yo trabajo doy acompañamientos a papás, nada más, o sea, no, no, porque somos los que necesitamos las herramientas y aprender a trabajar y Sí, demás. sí. María, pues se nos está yendo el tiempo, pero última frase antes de cerrar. Pues lo importantísimo, papá, mamás, tengan en serio el tomarse ese autoconocimiento para poder gestionar esta sobresensibilidad emocional que luego nos derivará en esa ayuda para nuestros más peques, que luego serán mayores, y así puedan ellos también aprender a gestionar correctamente. Así es, pues Listo. si alguien ocupa terapia, somos los adultos, créanme. Créanme. Y pues nada, síganos por favor en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran a María como mamá doblemente excepcional, a mí como mamá pseudo normal. Den like, comenten. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Viven ustedes la sobreexcitabilidad emocional en casa? ¿Cómo la han identificado? Comenten, compartan y ayúdenos a llegar a más familias que puedan necesitar este material. Y esos son todos. Quienes viven con sobreexcitabilidad emocional y quienes no, para que puedan saber de lo que se trata. Así que ya saben, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye bye.